¿Eres de los que piensa que todas las grasas son iguales? Con este video te voy a demostrar que no. Incluso una grasa puede ser más difícil de seleccionar que un lubricante. Vamos a ver todos sus componentes. Si te interesa, quédate hasta el final del video. Primero recuerda seguir el canal, regálame un like. Cuando hablamos de grasa lubricante vamos a estar conversando básicamente de tres componentes. El primero es el aceite base, este que está acá. El aceite base es muy importante porque puede ser del 70 al 95% de la formulación de una grasa lubricante. El segundo elemento son los aditivos, ya los vimos en videos anteriores. Sobre todo en las grasas vamos a encontrar muchas grasas que vamos a ver que dicen que tiene EP, aditivo de extrema presión, pero puede contener o realmente contiene muchísimos más. Y el tercero es donde vamos a hacer más foco hoy, que es el espesante. El espesante es aquel elemento que nos permite darle consistencia a la grasa, darle esa dureza y darle esa propiedad que no tienen los aceites, que es la capacidad de mantener su posición. Si colocamos aceite sobre un eje, él se va a escurrir, pero si colocamos grasa, ella se va a mantener fija en la aplicación. Pero no descuidemos algo muy importante. Siempre estamos seleccionando grasas por colores o por consistencia, pero lo más importante que debemos evaluar una grasa principalmente es el aceite base. ¿Por qué? Porque lo que lubrica realmente en la grasa es el aceite base que la contiene. De hecho, fíjense que si evaluamos en porcentaje, básicamente una grasa lubricante es un aceite lubricante como lo que vimos en los videos anteriores, pero al agregarle espesante le damos esa consistencia que le da la dureza. Y como lo más importante en un lubricante es la viscosidad, en la grasa va a ser lo mismo. Entonces es importante que conozcamos en los aceites base cuál es esa viscosidad ISO de aceite base que contiene la grasa. Si es un aceite base 150, si es un 220, si es un ISO 100, por ejemplo. Cualquier viscosidad dependiendo de la aplicación. Aplicaciones por lo general de grasa que trabajan a altas velocidades, las viscosidades van a ser menores. Y si tenemos viscosidad, operaciones de altas cargas y baja velocidad, las viscosidades por lo general de esas grasas van a ser mayores. Todo esto se puede determinar. Hablando un poco del espesante, tenemos distintos tipos de espesantes. Tenemos primero jabones metálicos simples. En este caso vamos a tener lo que es el sodio, lo que es el calcio, bario, litio, aluminio, entre otros. Cada uno de ellos aporta distintos tipos de propiedades. Y hay cosas donde son buenas y hay cosas donde son malas. En el caso del sodio, con el agua no se lleva muy bien. En el caso del litio, es el aditivo que es considerado multipropósito. Por eso es que la mayor cantidad de grasas en el mercado que vemos son de litio. El aluminio tiene algo muy bueno que se utiliza mucho en aplicaciones de grado alimenticio y cada uno va a ser bueno a lo mejor en desempeño de temperatura, resistencia al lavado por agua, resistencia a la carga o puede ser varios buenos en varias áreas. Estos espesantes simples con el tiempo fueron evolucionando y se crearon los que son los jabones metálicos complejos. Son estructuras mucho más robustas que nos permiten darle mayor resistencia a la grasa. Especialmente en mejora de resistencia vamos a estar tomando en cuenta lo que es la temperatura. Fácilmente podemos subir más de 100 grados la temperatura de operación de una grasa dependiendo de su espesante. Dentro de los más comunes vamos a tener lo que es el complejo de litio, que es la evolución del litio. Muchas grasas ya se están fabricando con esto y el litio está quedando un poquito aparte. Todavía se utiliza porque es mucho más económico que el complejo de litio. También podemos tener complejos de aluminio, donde todas las propiedades de la grasa las estamos mejorando. Y uno que a mí me gusta mucho se llama complejo sulfonato del calcio. Al igual que el complejo de litio, es muy bueno en muchas aplicaciones. El calcio simple se tiende a adherir mucho a la superficie. Entonces, si tú necesitas alta adherencia y lavado por agua, estas grasas son ideales para ti. Y tenemos espesantes de tipo no jabonoso, donde los principales que vamos a conseguir son las bentonas, las poliurias, el PTFE y la silica gel. Igual cada una de ellas con mejores propiedades que otras. En el caso de la bentona, te pueden decir que es un lubricante que no tiene punto de goteo. Eso quiere decir que por lo general se utiliza en aplicaciones de alta temperatura. El PTFE, que es como un teflón, lo pudiéramos utilizar también en aplicaciones de grado alimenticio, muy utilizado cada uno de estos en distintas aplicaciones. Cuando hablemos de la grasa lubricante, vamos a imaginarnos que el espesante, ¿ok?, es como una esponja, como esta esponja que tenemos acá. Y esa esponja va a tener la tarea de absorber el aceite más los aditivos, que es una sustancia líquida. Y esa esponja va a empezar a absorber esa mezcla que está allá y se va a empezar a saturar. Una vez que esa esponja está saturada de lo que es el aceite base más los aditivos, yo esa esponja la voy a colocar a trabajar en condiciones de operación extremas. Yo voy a aplicarles aquí carga, ¿ok? Le voy a aplicar también temperatura y le puedo aplicar velocidad. Va a estar en presencia de humedad y de vibraciones también, ¿ok? Cuando yo lo sujeto a todo esto y yo aprieto esa esponja que está acá, va a pasar como la esponja de la casa, lo que es el agua que está
o en este caso la mezcla del aditivo más el aceite que está presente en la esponja, va a intentar salir de la esponja, como el caso que está acá. Pero yo necesito que esa esponja sea lo suficientemente buena para que ella exponga la grasa, pero que ella no gotee, ¿ok? Y que una vez que yo retire lo que es la carga, ¿ok? Voy retirando la carga y voy retirando la temperatura y todas las condiciones de operación, ella vuelva a reincorporar a la esponja todo este paquete que estaba aquí de aceite base más aditivo. Entonces yo aplico carga, ella expone para lubricar, pero una vez que se retire la carga yo necesito que ella la reabsorba. Si yo aplico carga y ella solamente libera el lubricante y no lo reabsorbe, es un espesante de muy mala calidad. No nos va a funcionar en la aplicación, vamos a pedir aceite base, vamos a decir que la grasa está sangrando y cuando pasa eso, nuestras aplicaciones van a fallar, porque recuerden, lo que lubrica realmente es el aceite base y tenemos que cuidarlo. Hay un instituto que se llama NLGI, o lo que es lo mismo, que es el Instituto Nacional de Grasas Lubricantes. Este instituto se encarga de regir todo lo que es en la formulación de las grasas lubricantes. Ellos se enfocan mucho en algo que se llama consistencia, ¿ok? La consistencia es qué tan dura o qué tan blanda es una grasa. Aquí le voy a dejar una tabla para que veamos el grado de consistencia. Mientras más espesante tiene, vimos en la formulación que podemos tener desde un 3 hasta un 30% de espesante, la grasa va a ser más dura. Esa prueba de dureza para determinar los grados de consistencia se realiza con un elemento que se llama penetrómetro. No es más que un cono, ¿ok? Que tiene un peso establecido y colocamos ese cono en un recipiente. Ese recipiente lo llenamos con grasa hasta el tope, después hacemos que ese cono caiga justo hasta la superficie del recipiente y lo liberamos y vemos cuánto penetra ese cono en la grasa lubricante. Esta medida de penetración, que está desde acá hasta acá, lo llevamos a una tabla y nos dice cuál es el grado de consistencia. Mientras la grasa sea más blanda, su penetración va a ser mucho más profunda. Si la grasa es más dura, la penetración va a ser más pequeña. Y los grados de consistencia se miden en 9 unidades, ¿ok? Vamos a ir desde la consistencia triple cero, que es la consistencia más delgada, hasta la consistencia número 6. ¿Ok? Una grasa consistencia triple cero por lo general va a tener solamente un 3% de espesante y una grasa consistencia 6 va a tener posiblemente un 30% de espesante. Intermedio tenemos los grados doble cero, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? A medida que nos movemos hacia acá abajo, lo que es la consistencia o dureza de la grasa se hace cada vez más fuerte. Estamos colocándole más espesante, es como que tuviésemos una gelatina y le agregamos más gelatina al agua. Se va a hacer cada vez más dura, o tengamos una sopa y le agregamos maicena, mientras más maicena le coloquemos, ella se va a hacer más dura, para tener unos ejemplos de la vida diaria. Y así sucesivamente. Bien, en LGI nos estipula estos grados. ¿Cuál es el grado más común para trabajar en LGI? Básicamente el grado 2. ¿Ok? Porque este grado de consistencia nos permite que la grasa sea bombeable, básicamente por eso. Y la mayor cantidad de aplicaciones requieren este tipo de consistencia, pero hay aplicaciones donde vamos a trabajar a lo mejor con más altas velocidades, necesitamos que la grasa sea más fluida o los espacios donde se va a mover son más pequeños y una grasa muy pesada no va a poder atravesar y llegar a cada uno de ellos. Si tenemos aplicaciones de alta carga o engranajes abiertos, podemos trabajar con consistencias mucho más altas porque necesitamos más que todo es la adherencia y que ella se mantenga en su posición. Si tenemos aplicaciones donde los niveles de sellado son muy pobres y hay posibilidad de que se escurra por el efecto de la centrífuga en las operaciones de la máquina, también podemos utilizar grasas con consistencia un poco más alta. Bien, entonces ya estamos viendo elementos importantes, ver la viscosidad, vamos a ver la consistencia y vamos a ver el tipo de espesante. ¿Por qué es importante ver el tipo de espesante? Porque al igual que el caso de los aceites base, no todos los espesantes son compatibles. ¿Ok? Podemos tener espesantes que no sean compatibles uno contra otros y si los mezclamos vamos a tener problemas. Entonces, en el caso de la grasa, tenemos que estar pendientes de si el aceite base es compatible y adicionalmente si el espesante es compatible. Si entre ellos no son compatibles, no podemos hacer mezclas de grasa. Si tú estás utilizando una aplicación litio y lo vas a mezclar con un espesante que no es compatible con litio, debes limpiar primero toda la aplicación antes de aplicar la grasa nueva. Al igual que en los aceites, hay que cuidar varios aspectos. Siempre vamos a tener que estar pendientes cuando trabajamos con grasa de que tenemos que trabajar con la cantidad correcta, aplicarlo con la frecuencia correcta y el tipo de grasa correcto. Si cuidamos estos 3 parámetros, nuestra aplicación va a trabajar lo mejor posible. Para calcular la cantidad tenemos una ecuación, para calcular la frecuencia tenemos una ecuación.
Bien, vamos a tener ecuaciones lo que son el llenado inicial del rodamiento y después lo que es la recarga del rodamiento y cada cuánto podemos hacerlo. Esa ecuación nos va a decir, mira, tienes que colocar, por ejemplo, 30 gramos y el tiempo de lubricación te va a decir en 30 días. Entonces tú pudieras colocar 30 gramos cada 30 días o tomar la decisión, que sería aún mejor, de colocar 1 gramo cada día durante 30 días. Igual cumples con la aplicación y estamos trabajando con lo que es una lubricación de alto desempeño. ¿Por qué? Porque la grasa tiene una gran desventaja con respecto al aceite. La grasa no tiene mucha capacidad para disipar el calor. Si tú colocas grasa dentro de un rodamiento, ella básicamente se va a quedar dentro de estos orificios y no tiene la capacidad que tiene un aceite que a lo mejor entra en el rodamiento, fluye a través de él, pasa por un enfriador, ¿ok? Del enfriador va a una bomba y de la bomba vuelve nuevamente al sistema. En el caso de la grasa no. La grasa va a quedar dentro del rodamiento y ella no va a salir hasta que tú apliques más grasa. Y eso sí, solo sí, si el sistema tiene una purga para liberar la grasa. Hay aplicaciones donde tú aplicas grasa, sella y no la retiras nunca. ¿Ok? Ahí el tiempo de vida útil del rodamiento va a ir muy ligado a lo que es el tiempo de vida de la grasa. Las aplicaciones donde estás relubricando, bueno, vas a tener un porcentaje de grasa limpia con un porcentaje de grasa vieja. Lo ideal es que esa grasa limpia que está entrando te renueve un poco las propiedades de lubricación que tenemos en el sistema. Entonces, como estamos viendo, hay dos posibilidades para lubricar. Podemos lubricar con aceite o podemos lubricar con grasa. ¿Cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra? Va a depender mucho de la aplicación. Si tenemos muy altas velocidades, el requerimiento de lubricación va a ir hacia el aceite. ¿Okay? Si tenemos aplicaciones con niveles de sellado muy bajos, nos vamos para grasa. Si tenemos aplicaciones donde necesitamos sistemas sencillos, nos vamos a ir a la grasa. Básicamente colocas la grasa y te retiras. Si tenemos aplicaciones con muy alta temperatura y hay que remover el calor del sistema, volvemos aquí al tema del aceite. ¿Cómo saber? Porque es muy importante cuál es una velocidad para trabajar con grasa y cuál es una velocidad para trabajar con aceite. Muy fácil, hay algo que se llama factor de velocidad y dependiendo de ese factor de velocidad tú decides trabajar con uno y con otro y él va a depender básicamente de la geometría del elemento, de su dimensión en su diámetro y a qué RPMs está trabajando. ¿Ok? Si este factor es muy alto, nos vamos a ir a trabajar con aceite y si este factor está dentro del rango, podemos trabajar la aplicación con grasa. Pero cada una de ellas siempre va a tener una ventaja. Igual en el tema de la limpieza. Es más fácil limpiar el sistema cuando trabajamos con aceite que cuando trabajamos con grasa, porque la grasa va a quedar estática, ya lo vimos. En cambio, en el caso del aceite va a circular por un sistema, que lo vimos inicialmente. Póngase que salió de la máquina contaminado, él va a llegar aquí a un tanque, del tanque lo captura a lo mejor un filtro, del filtro pasa a la bomba, de la bomba pasa a un enfriador, y a lo mejor entre la bomba y el enfriador aquí tenemos otro filtro y antes de llegar al sistema tenemos otro filtro y después llevamos nuevamente aquí al sistema donde estábamos trabajando. Todo ese ciclo de trabajo hace que la lubricación con aceite sea más eficiente, pero requiere muchos más elementos para tener en consideración. Es el mantenimiento de la bomba, del sistema de enfriamiento, las redes de tubería y los volúmenes que hay que trabajar cuando lubricamos con aceite. Eso es otro tema. La cantidad de aceite es mucho más alta, porque ese reservorio tiene que tener una capacidad para que tú puedas precipitar los sólidos y bueno, volver el lubricante hacia el sistema. Bien, ya vimos que NDGI nos puede certificar las grasas en sus niveles de consistencia, que vamos desde la 000 hasta la 6, esta es la más blanda y esta es la más dura, ¿ok? Pero también nos puede hablar un poco en su etiqueta, podemos colocar acá unos ejemplos, si la grasa va para aplicación para chasis o si va para aplicación para rodamiento. Si ves en la etiqueta que dice que la grasa es LB, es porque está recomendada para aplicaciones de chasis. Y todas estas que te estoy colocando acá. Y si ves que si en la etiqueta dice GC, es porque está recomendada para lo que son cojinetes y todas estas aplicaciones que tenemos acá. Bien, puedes tener la combinación. Puedes tener, por ejemplo, GC, LB. Quiere decir que está recomendada para ambas aplicaciones. Pero hace unos años atrás sacaron una nueva certificación que se llama HPM, que son aplicaciones multipropósito de alto desempeño. Vamos a empezar a ver cada vez más en el mercado grasas lubricantes que tienen este tipo de componentes. Espero que todo este contenido te sea útil. Si te gustó, recuerda regalarme un like, seguir el canal y nos vemos en un próximo video.